Por supuesto, ayer en representación del gobierno se pronunció el señor ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia. No sé si ha escuchado usted atentamente a la señora procuradora, pero le voy a hacer la misma pregunta de entrada. ¿El presidente de la República podría haber desconocido el orden constitucional alrededor de este episodio? Lo que hizo fue todo lo contrario, acatar a la Corte Constitucional, cumplir con la Constitución. La Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte de la Constitución, está incorporada a nuestro derecho interno. Él tiene la obligación de proteger el cumplimiento del derecho desde la Convención, la Constitución, la ley y el resto del ordenamiento jurídico. Y con todo el respeto y el cariño personal que tengo por la procuradora, sí tengo que decir que me parece inaceptable que diga que aquí hay un interés personal del presidente. Eso no es cierto y no es aceptable de ninguna manera. El presidente de la República no tiene ningún interés relacionado con el alcalde de Riohacha, ni hay nada que tenga que ver con su estatus como presidente en esto que está en juego. Y lo otro que no es aceptable es que esto haya creado un caos. No puede ser que aplicar la Constitución tal como lo ha dicho la Corte Constitucional, con la Convención integrada, vaya a generar un caos. Lo lamento, pero no puedo estar de acuerdo con esas afirmaciones de la querida procuradora. Ministro, si la Procuraduría no tiene las facultades para sancionar disciplinariamente a las personas elegidas mediante votación, ¿quién en la estructura estatal entonces puede sancionar a esos funcionarios que falten a las normas disciplinarias? Mire, lo que la Convención Americana nos está diciendo es lo siguiente. El régimen disciplinario con sanciones distintas a destitución no tiene ningún problema. Pero para los funcionarios elegidos democráticamente, que es una forma de decirlo, la otra es para quienes ganaron las elecciones, solo los jueces penales pueden destituirlos. Es decir, solo si se comprueba que existió un delito. Una simple falta disciplinaria no puede dar para destituir a quien ganó las elecciones. Eso está en la Convención Americana literalmente. La Corte Interamericana lo ha dispuesto así en varios casos. Uno de ellos ciertamente contra Colombia, otros contra Venezuela, contra México, y toda la doctrina ha sido la misma. Y nuestra Corte Constitucional también ha dicho, es cierto, como eso forma parte del derecho colombiano, la Procuraduría no es juez y por lo tanto no puede suspender los derechos políticos de los que ganaron las elecciones. Eso fue lo que dijo en la sentencia a la que la Procuradora se ha referido varias veces, que no es juez ella, no es juez la Procuraduría y por lo tanto no puede hacerlo. ¿Quién puede controlar, quién puede destituir a un funcionario elegido democráticamente por la Comisión de Delitos? Pues el juez penal. Está clarísimo. Sí, pero ministro, podemos coincidir en que en efecto hay una discusión, porque mientras el Consejo de Estado no defina lo que dijo la Corte, y es que el Consejo de Estado tiene que revisar las decisiones de la Procuraduría cuando se trata de funcionarios elegidos por voto popular, pero algunos consejeros de Estado parece que no quieren, aunque también se especula esta semana de que puede haber un pronunciamiento que los ponga de acuerdo pronto. Mientras no pase lo del Consejo de Estado, ¿sí hay un vacío jurídico o en opinión del gobierno no? No, sí hay un problema, pero mire, esto de que el Consejo de Estado, sino sentencia de 29 de junio del 2023, sección segunda del Consejo de Estado, dice exactamente o va en la misma línea de lo que estamos diciendo. La Procuraduría no es juez y por lo tanto no puede suspender, destituir, inhabilitar a un funcionario elegido democráticamente. En ese caso era un senador. Pero, por otra parte, en esa sentencia de hace un mes, el propio Consejo de Estado dice, y esa solución de ahora de que la Procuraduría destituye pero se revisa por el Estado, eso tampoco satisface el estándar de la Corte Interamericana. No es que un magistrado se le ocurriera, sino es una sentencia del Consejo de Estado. Es cierto que pueda que haya otras sentencias en otros sentidos. Yo sé que en el Consejo de Estado no está en lo correcto. Y entonces, para responder a su pregunta, sí, somos conscientes de que hay un problema. Y en virtud de eso, estamos preparando un proyecto de reforma normativa que, dadas las dimensiones que ha tomado esto, pues es un proyecto de acto legislativo para tramitar en el Congreso de la República. Esto de que constituyente y eso nada, eso son palabras ahí como altisonantes que se dicen hasta los días. No, es un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo que se presentará al Congreso de la República para intentar dar una solución definitiva. Intentaremos, por supuesto, contar allí con la participación de los
del Consejo de Estado, de la Procuraduría. Yo mismo he conversado con todos ellos preparando las posibilidades de textos para presentar en el Congreso de la República y así podremos resolver ese asunto de modo definitivo. Ministro, pero entonces para los funcionarios elegidos por voto popular no aplica el código disciplinario porque los jueces penales solamente sancionan por delitos. ¿Qué pasa entonces frente a ellos con las normas disciplinarias? Es que yo creo que en la pregunta está la respuesta. Cuando una conducta es delito, la deben juzgar los jueces penales. Cuando no es delito, sino simple falta disciplinaria, la puede juzgar la Procuraduría. Pero en el caso de que ese funcionario sea el que ganó las elecciones, le pueden poner una sanción que no sea restringir sus derechos políticos, ¿sí? Puede ser una multa, puede ser una amonestación, porque una falta disciplinaria que no sea delito no amerita destitución, y las que son delitos las debe investigar es la justicia penal. Eso es lo que nos dice la Convención Americana, que entre otras cosas está incorporada al derecho colombiano desde hace más de 30 años. A ver, ministro, muchos oyentes dicen a esta hora, la señora procuradora dice que no hay un choque de trenes, que simplemente está haciendo cumplir el ordenamiento, la arquitectura jurídica colombiana. Usted básicamente también dice que tiene la razón en la parte jurídica. Usted nos ha dicho, como explicaba Alfonso Ospina ayer en el noticiero del mediodía, que hay un problema. Hay un problema. Y la respuesta no es una constituyente como podría haber planteado la procuradora, sino, como usted nos ha dicho hace unos minutos, un acto legislativo, es decir, un ejercicio en el Congreso de la República. Mientras eso no se dé y no se apruebe, ¿seguimos en el limbo? Pues me temo que, mire, es que si miramos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cosa es clara. El asunto se vuelve un poco complejo con esa ley del año 21 que intentó decir que la Procuraduría era juez, pero que como de última no se creyó mucho que era juez, entonces que las decisiones de la Procuraduría las revisa el Consejo de Estado, y ahora entonces la Corte Constitucional nos dice, no, definitivamente la Procuraduría no es juez y no puede tomar decisiones que recorten derechos fundamentales, pero vamos a ver qué pasa en el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado está dividido, entonces sí, tenemos un problema. Es cierto, yo no lo llamaría choque porque todos estamos hablando, todos estamos dialogando, estamos dispuestos a buscar una solución. Cuando digo todos me refiero al Gobierno Nacional, Poder Judicial, Procuraduría, Contraloría también. Y pues puede que no estemos necesariamente de acuerdo, pero sí estamos todos en el ánimo de resolver ese problema. Ministro, perdóneme, le insisto con sí. Pues para hacer claridad en esto. Si solamente los jueces penales pueden sancionar pues, por delitos, los jueces penales impondrán multas o impondrán cárcel o las sanciones que hay para los delitos. Pero la destitución jamás es una sanción para un delito. Desde esta perspectiva, entonces, ¿ningún funcionario elegido popularmente podrá ser nunca destituido? No, sí, las sanciones penales, es cierto que la más famosa es la cárcel, pero la sanción penal, las penas incluyen inhabilidad para ejercicio de cargos públicos también. O sea, sí, las mismas, puede que el nombre sea distinto, ¿no? Inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, pero sí existe dentro del derecho penal la sanción que acarrea la destitución de un cargo público y la imposibilidad de aspirar a otros. Y también en el proceso penal existen las posibilidades de medidas cautelares dentro de las cuales la más famosa también es la de la prisión preventiva, pero hay otras también. Entonces, el proceso penal realmente tiene muchos más dientes que el proceso disciplinario y sí conduce también, ese sí está habilitado por la Constitución para restringir los derechos políticos de quien ha ganado las elecciones. Señor ministro, ya que lo tenemos por aquí, vamos a hacerle 2 o 3 preguntas muy cortas de otro tema. La primera, muchas gracias, ministro, usted siempre tan amable y tan gentil. ¿El gobierno está pensando en Simón Trinidad como gestor de paz? ¿Ya se está haciendo algún tipo de gestión para definir su futuro jurídico? No tengo ninguna información al respecto, nunca he tratado el tema con el comisionado de paz ni con el presidente, entonces pues no que yo sepa. El Clan del Golfo, ministro, insiste en que no se va a someter. ¿Están considerando ustedes darle un reconocimiento político o eso está fuera de todo escenario real? Está fuera de todo escenario. ¿Y cómo va la extradición de Mancuso? Bueno,
La extradición de Mancuso está solicitada desde hace ya 3 años. Nosotros, utilizando los canales diplomáticos con Estados Unidos, pues hemos insistido y persistido en esa solicitud de extradición y está pendiente de una decisión de un juez. Aquí, al igual que allá, allá igual que aquí, perdón, el Poder Judicial es independiente y pues cuando el juez norteamericano que tiene el caso resuelva, y hay una pequeña complejidad jurídica porque la extradición y la otra nacionalidad que tiene este señor, en fin, pero una vez que lo resuelva, y esperamos que lo resuelva concediendo la extradición, pues el señor Mancuso vendrá a Colombia y ahí podrá hacerse efectiva la oferta que existe de nombrarlo gestor de paz. Ministro, estamos aquí en la ruta regiones en el eje cafetero y están entrando todos los participantes y por el ruido que hay, el delay, me parece que le interrumpí un poco en su respuesta del Clan del Golfo. ¿Iba a decir algo más? No, que frente al Clan del Golfo, pues es sometimiento a la justicia, pero no hay ahí reconocimiento de carácter político. No. Ministro, antes de dejarlo disfrutar del fin de semana, la última pregunta con Diana. A ver, Diana. Ministro, ¿qué están haciendo los jóvenes de la primera línea que fueron liberados, que no hemos vuelto a saber de ellos? ¿En qué están? Están ejerciendo distintas tareas. Todos ellos hicieron unos diplomados en la Universidad del Valle sobre convivencia, derechos humanos. Luego de haber terminado ese diplomado, algunos están en funciones, digamos, urbanas de convivencia, otros están en funciones rurales. La verdad es que el número es reducido, no llegan a 8 o 6, creo. Pero todos están desarrollando labores, digamos, de facilitar la convivencia en sus entornos y periódicamente le rinden informes al comisionado de paz, oficina del comisionado de paz, sobre sus actividades, sobre lo que han hecho y se presentan allí. Además, pues cumplen, por supuesto, con sus obligaciones judiciales cuando son requeridas. Eso está funcionando bien. Lamentablemente muy poquitos, pero está funcionando bien. Lamentablemente también aquí estos periodistas no son juiciosos. A ver, Fraile, para dejar ir al ministro, ¿qué es lo que le quiere preguntar, hombre? No, ministro, tiene que ver con el caso de Rodolfo Hernández y la controversia también con la procuradora por el tema de la CIDH. Rodolfo Hernández lo destituye y lo inhabilita la Procuraduría. Él igual se inscribe. ¿Qué pasa? Porque tiene todas las probabilidades eventualmente de ganar la gobernación de Santander. ¿Se puede posesionar? ¿No se puede posesionar? ¿Cómo se resuelve esa controversia? Uy, me rajó por indisciplinado también yo. La verdad no tengo claro el caso del señor Rodolfo Hernández, no sabía que estuviera destituido. Lo lamento muchísimo, no podría contestar, pero la verdad es que no tenía presente esa situación. Me coge de sorpresa. Si quiere charlamos el lunes y me estudio el fin de semana qué será lo que pasa ahí. Perfecto. Ya que no contestó esta, nos queda viendo una. Vanessa, cobre usted ahí. Cobre, Vanessa. Yo quisiera preguntar por el seguimiento, ministro, que se le hace a un tipo como Alexander Farfán, que es conocido como alias Gafas. Usted sabe que fue uno de los carceleros de Ingrid Betancourt y bueno, un tipo que realmente fue despiadado dentro del organigrama de las FARC, que además firmó un proceso de paz, volvió a delinquir y ahora es gestor de paz. ¿Qué seguimiento le hacen ustedes a la libertad de él para que sea gestor de paz? ¿O simplemente sale de la cárcel y chao? No, todos los gestores de paz y este que usted menciona entre ellos firman un acta de compromiso con el comisionado de paz en las que se le ponen unas tareas específicas que ellos tienen que cumplir y de la cual tienen que rendir cuentas. Además de eso, tienen que seguir vinculados al proceso judicial y seguir presentándose y seguir pues compareciendo en el proceso. Así que las tareas específicas que está cumpliendo esta persona se las señala el comisionado de paz y donde no las cumple, pues se revoca el nombramiento como gestor de paz. Bueno, ministro, ahora sí, antes de que le pregunten si el 7 de agosto alguien le va a decir a usted que puede volver a ser abogado en ejercicio, es mejor que se vaya, ministro. Que se vaya de la entrevista, digo. Imagínense que anoche estuvimos en el Consejo de Ministros hasta las 5 de la mañana. Ahí le cuento la intensidad de esto. Está caliente. Ministro, como siempre, muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno.